Muchos de nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero cargamos mochilas muy pesadas y hemos desarrollado características en nuestra personalidad y se las hemos transmitido a nuestros hijos. Algunas de ellas pueden ser nefastas o pueden ser muy negativas para el desarrollo, algunas incluso nefastas. Por eso vamos a hablar de los padres tóxicos, para que si alguien se reconoce en un comportamiento que es semitóxico, por decirlo así, yo creo que todos tenemos alguito que puede no ser positivo y podemos cambiar, pero vamos a hablar de cuando ya es una patología y hace mucho daño a nuestros hijos. Y esos casos abundan por todos lados. Y para eso lo vamos a hacer con Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en psicomotricidad, psicoanálisis y terapia familiar. Bienvenida, Isabela. Gracias, María Cela. Gracias, Nairobi. Nos llamó mucho la atención el tema de padres tóxicos. Como la palabra toxicidad ahora se está usando mucho en las relaciones. Antes era más que nada elementos químicos. Ahora Relaciones de pareja. es una relación tóxica. Esa es una persona tóxica. Lo dejé por Entonces, ahora de repente yo vi padres tóxicos y empecé a leer las características o los perfiles y vi el padre narcisista, el perfeccionista. Yo dije, ¡güey! ¡Qué temazo! ¿Quiénes son? ¿Quiénes conforman ese núcleo de padres tóxicos? ¿Cuáles son patológicos y cuáles son simplemente conductas que podrían modificarse sin necesidad de terapia? Bueno, mira, lo primero ¿por qué decimos tóxicos, no? Es porque es tóxico, porque todo ese tipo de padres lo que va a generar en los niños es hormonas del estrés que intoxican, o sea, cortisol, lo que crean son relaciones donde puede haber miedo, donde puede haber desconexión. Claro, cuando hay miedo, mucho miedo, hay desconexión. Cuando hay, ¿cómo se llama? Indiferencia también, cuando no respondemos a las necesidades emocionales de nuestros hijos. Negligencia, exactamente, negligencia. Entonces, pues podemos estar hablando de padres que van a lastimar. Yo he evolucionado en mi concepto, porque cuando escribí ese artículo, en ese momento, yo decía, pero algún padre tóxico se va a poner a leer un artículo de padre tóxico. No, porque no se dan cuenta. No creo, porque, o sea, yo pienso que nosotros somos hoy, ¿no? Yo lo defino como que estamos todos heridos de alguna u otra manera de esas crianzas tóxicas. Niños heridos, que a mí no me gusta eso de niños heridos porque, bueno, todos nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Exactamente, exactamente. Algunos, hay otros que... Claro, y tampoco es justificar, porque ya cuando nosotros somos adultos, ya realmente tenemos la responsabilidad de que, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer diferente, no? Entonces, en ese sentido, en la agrupación que hicimos en ese momento, pues cae muchísimo tipo. El primero podría ser, no es un orden jerárquico, pero los padres que abusan, ¿no? Desde abuso físico, que antes, en mi época, cuando yo era chiquita, pues eso era súper normal, y hoy las neurociencias ya han demostrado que cuando tú pegas físicamente a un niño, primero pensemos la situación, o sea, es un adulto, un cuerpo grande a un niño pequeño, o sea, ya eso de por sí es súper desnivelado. Segundo, el que no se está regulando es el adulto, o sea, el pegarle a un niño, el castigo físico, es como ya el adulto no tiene recursos, o sea, es la debilidad del adulto frente al niño. ¿Y qué pasa en el cerebro de un niño cuando le pegan? Puro cortisol, y como el cerebro madura empieza a madurar desde que nacemos hasta los 25 años, y sabemos que sigue madurando, pero digamos que en ese rango de edad está un cerebro maduración. Entonces, cuando tú lo expones a tanta X situaciones de estrés, tú estás dañando hormonas, entonces luego del cerebro, y conexiones. Quiere decir que estos niños que sufren violencia, que hasta la amenaza, y esto es muy importante, porque cuando tú le dices a un niño, ya va a venir tu papá, deja que llegue tu papá, o le voy a avisar a tu mamá, o espérate que te voy a dar una pela, que todavía es tan común, para el cerebro es lo mismo. El cerebro no distingue la realidad de lo imaginado. Entonces, inmediatamente el cerebro empieza a segregar cortisol. ¿Y qué tenemos ahí? Niños que diagnostican con déficit de atención, por ejemplo, o niños que luego son impulsivos, porque lo peor de todo es que el niño que vive la violencia, ya sea, como les digo, amenaza, humillación, castigo real, físico, abuso sexual y todo eso, pues lo que vive es con su cerebro
en modo emergencia y eso crea una desconexión. Entonces sí, y eso es algo que no me canso de decirlo cuando participo en algún medio, porque todavía se hace. Todavía se hace. Es muy normaliza, doctora. Se normaliza. Sí, se normaliza y es muy común. Ahí vamos a decir que una gran parte de la sociedad que ha creado conciencia, pero una gran parte que no. Inclusive usted está hablando ahora y quizá algún padre lo ve y dice, eso es mentira porque a mí me criaron dándome mi pela y estoy bien. Yo estoy bien y soy un hombre responsable. ¿Podría ser producto justamente, porque quiero que sigan analizando los otros perfiles que están ahí, sí, pero para quedarnos en la pela porque es muy común en República Dominicana, esos niños que fueron golpeados, que con la vara, que con una correa, ¿pueden tener problemas como adultos actualmente? Claro, de todo. Tú sabes que cuando nos convertimos en adultos y en padres, vamos a hacer dos cosas, ¿no? O nos vamos a parecer a nuestros padres o nos vamos a ir en oposición, pero desde la herida. Entonces, cuando nos vamos en oposición desde la herida, lo más probable es que seamos adultos que nos dejamos abusar y nos metemos en relaciones con personas, no necesariamente violentas, pero sí autoritarias, que marcan un límite de mala manera. Entonces, esto es muy importante, por eso es que es necesario que nosotros cuando nos convertamos en adultos sanemos, ¿no? Un segundo perfil, y si me lo pueden ir recordando, porque es... Padres muy críticos, descalificativos y o exigentes. Mira, general... sí. Ahí caemos muchos, ¿eh? Sí. Porque yo, vamos a ver, como madre, venían vestidos así. Ustedes no pueden salir, ustedes están locos. No es verdad que yo voy a salir así. Pero no es conmigo que ustedes van a salir así. No es conmigo que ustedes van así. Pero ¿y esas notas tan mediocres? ¿Cómo va a ser un niño tan inteligente con esas notas tan mediocres? ¿Qué otra cosa? ¿Te estás refiriendo a eso o estás refiriéndote Sí, claro. a otra cosa? No, exacto. Primero yo pienso como yo me trato, así es que yo voy a tratar a mis hijos. Entonces, un padre exigente o una madre exigente generalmente suele tener una vara muy alta de medir, inalcanzable, pero también consigo misma, ¿me entiendes? O sea, y ese empuje que nos hacemos a nosotros como adultos, se lo ponemos al niño. Hay varios fenómenos aquí, o sea, hay varios factores. Primero, vivimos en una sociedad que desde la escuela te prepara para competir, porque el tema de las notas es horrible. Segundo, los niños se convierten en trofeos de nosotros, es decir, o las niñas, ¿no? Es decir, tú me representas, porque mira lo que hay de fondo, mira lo que hay de fondo. Si algo haces mal, quiere decir que yo soy una mala madre o un mal padre. O sea, fíjense cómo todo, y ahí vamos al narcisismo, porque al final todos somos un poquito narcisistas, porque al final el que el niño logre algo o la niña logre algo, quiere decir que yo soy orgullo. Bueno. Claro, claro. Con la boca llena, la gente diciendo, mi hijo tiene este máster y logró esto y sacó y se ganó esta beca y aquella otra. Y eso es normal, eso es hermoso. Sí. Pero cuando eso nos llena, eso nos define, eso nos hace negar la esencia de nuestro hijo, estamos siendo tóxicos. Primero porque estamos utilizando a nuestros hijos para narcisizarnos. Porque hay este tema del narcisismo, ¿no? Hay una etapa del desarrollo en que el niño pequeñito tiene que vivir el narcisismo en el sentido de que papá o mamá tienen que mirarlo, reconocerlo para poder construir su autoestima. Entonces, claro, ya el narcisista hay una herida de esa autoestima y por lo tanto compenso y me creo superior que todo el mundo, que ese es otro perfil. Pero al final, cuando yo estoy negando la esencia de mi hijo o mi hija de lo que quiere hacer para beneficio mío, yo estoy cayendo en un comportamiento tóxico. Por ejemplo, imagínate, yo vengo de unas generaciones, de un linaje de médicos. Y mi hijo de pronto quiere ser cantante o actor. Hay cuánta gente frustrada ahí, médicos que los hijos no le siguieron. Pero claro. Pero entonces yo ejerzo una presión. Ajá. Y tú sabes lo que hay detrás del padre exigente, también hay un niño o una niña herida, porque al final, cuando yo exijo de que tú o sea, claro, y ahí hay un límite, porque sí yo tengo que motivar a mi hijo a hacerlo mejor. Claro. Pero si yo estoy imponiendo algo y exigiendo algo que no es, pues entonces yo estoy además haciéndolo vivir a que no se acepte. Y también los padres, que yo he caído ahí, a mí me lo dicen mis hijos, que nunca nada es suficiente. ¿Entiendes? Sí. A mí me pasa. Mis hijos hablan 3 idiomas. ¿Qué decía Diana? No, que el niño entiende que vale por las cosas que logre y no por ser quien es.
Totalmente. No, y esa es nuestra cultura. Nosotros nos definimos por el hacer. O sea, por eso digo que hay muchos factores, ¿no? Al final está el temor de que mi hijo o mi hija no logre vivir una estabilidad económica, un reconocimiento, lo que sea. Pero también los valores de nuestra sociedad, no esta en general del mundo, son los valores de los logros, de que yo Así es. soy lo que hago. Así Entonces, es. ahí caigo en eso. Y lo que yo decía de que el padre o madre que nunca nada es suficiente, pues nunca disfrutas de lo que es. No. Porque siempre hay algo que falta. Padres con falta de empatía, sentimiento de ser superior debido a una autoestima muy baja y una búsqueda crónica de admiración y validación externa. Sus hijos son una extensión de sí mismo. No los ven como un individuo separado de ellos, imponen su punto de vista sobre su hijo, sus gustos, sus elecciones, sus deseos, las carreras, las chicas, todo de acuerdo a lo que ellos esperan y lo que ellos tienen diseñado para estos hijos. Y después, no solamente se sienten orgullosos de los logros de sus hijos para validarse ellos, sino que también pueden competir con sus hijos. Así es. Y las madres, estamos hablando de madres y padres narcisistas. Madres y padres Y las madres, y lo he visto, y hay una película buenísima, no sé si ustedes la vieron, Tonya, de una patinadora, Sí, con la la actriz vimos, de, claro. de Barbie. Margot Robbie. Margot Robbie. Sí, ella. Esa película es muy buena para ver lo que es una madre. O sea, no les importa, el hijo o la hija es un objeto para mi pura complacencia. Y cuando... Para su autoestima. Para su mejorar autoestima, exactamente. Y cuando ya estas niñas se desarrollan, pues las madres ya compiten porque se sienten amenazadas de que las niñas las destrocen. Eso es un círculo terrible porque los hijos de estos padres pues crecen con muy poca autoestima. Y se nos está acabando el tiempo, pero es muy importante decir, padres que hablan mal del otro progenitor y crean conflicto de lealtad. Eso pasa constantemente. Tu papá, igualito a tu papá. Y sobre todo cuando Todo tú lo vives malo de uno. Cuando tú vives criticando al papá y luego le dices, tú eres igualito a tu papá. ¿Qué es lo que el niño entonces recibe? O sea, vamos a ver, los padres viviendo juntos, criticándose uno a otro, o cuando hay divorcio, que con más razón todavía se critican. Y aquí hay que entender algo muy importante, porque el niño sabe que tiene una parte de su papá y una parte de su mamá. Entonces, cuando tú estás acabando, como dicen aquí, con el otro progenitor, tú estás haciendo daño a una parte de mí. Y esto puede tener, ¿cómo se llama?, niveles de intensidad altísimos. O sea, desde que creas este conflicto de lealtad, porque si me pongo del lado de mi mamá, quiere decir que estoy en contra de mi papá. Entonces, esto es triangulación pura y para mí esto es una forma de abuso que caemos en menor o mayor medida, pero es verdad que en la consulta uno ve mucho ya de padre o madre que fueron triangulados de esa manera. Esto es muy importante. Doctora, si alguna de los padres que nos está viendo se identifica con estos perfiles, ¿qué debe hacer? Ay, bueno, si se identifica creo que es una buena señal, porque quiere decir que está abierto o abierta a recibir nuevas informaciones y a trabajar una parte. Nosotros siempre decimos que para tú ser mejor papá o mamá tienes que trabajar en tu propio desarrollo personal. O sea, como todas las relaciones, tú quieres ser una buena pareja, no es que quieres tener una buena pareja, quieres ser una buena pareja, trabájate. Quieres ser un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, una buena madre, una buena amiga, trabájate. Porque todas nuestras crianzas anteriores, eso sí eran crianzas tóxicas. O sea, ni te hablaban, no te dejaban expresar las emociones, zapatazo contigo. O sea, eso, y de ahí venimos todos. Padres con hambre emocional, se nos quedó, ya nos vamos, pero este también es importante. Este tema es un tema realmente profundo, Y es sí, muy amplio. y amplio. Llegan a una vida adulta con una gran carencia afectiva y por eso invaden la individualidad de sus hijos. Sí, Se no hay meten en límites. todo, Sí. sus gavetas, sus cosas, sus hijos son Sus su propiedad. relaciones. Son su propiedad de otra manera, porque los hijos vienen a llenar un vacío de la falta de ellos, de la carencia. Ajá, exacto. O sea, las secuelas son niños con baja autoestima, dependientes, ansiosos, pobres en recursos emocionales e inseguros. No queremos hijos inseguros, no queremos hijos con baja autoestima, no queremos hijos que dañen a sus propios hijos, nuestros nietos en un futuro. Así es que vamos a analizar nuestra conducta con nuestros hijos, esa ausencia también con mucha frecuencia, la ausencia, como decías tú, emocional también en el artículo, no solamente física, sino emocional. Tú estás ahí, estás viendo la televisión con ellos, pero no estás dedicado a ellos, no te involucras. Y eso pasa mucho con los padres todavía no de las nuevas generaciones, ¿no?
O sea, son muchos los factores que pueden perjudicar a nuestros hijos. Gracias por haber estado con Ay, nosotros. gracias a ustedes. Gracias por los consejos, Isabela. Gracias. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos.